Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Estamos en el programa Necesidad del Profeta con el pastor Melvin Carrasco, que estará respondiendo las preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios nos ha enviado. Recuerden que pueden seguir nuestro canal Tabernáculo Soy Tanto, donde se están subiendo la prédica conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. También pueden enviar al más 58 0424 663 0482, donde estamos abiertos a debate sobre la piedra de corona, la hoy se terminó, etc. La temática que se va a desarrollar hoy es si el infierno es eterno. El pastor Melvin Carrasco les estará dando un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Esperemos que hacemos ayuda para el cuerpo, como dice en Efesios 4:12, para edificación de los santos y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos. Para comenzar, ¿nos podría hablar de qué es el infierno? Bueno, en sí, ¿verdad? ¿Qué es el infierno? Porque la mayoría de la gente cree, o la mayoría de las religiones, ¿verdad?, creen que el infierno es eterno. Y en realidad el infierno no es eterno. El infierno tiene un principio y tiene un fin. Podemos decir, ¿verdad?, que hablando de lo que es eterno, nada más la palabra eterno se le aplica a Dios, pues. Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Elohim, Él es el todopoderoso, el todo suficiente, como lo llamó nuestro padre Abraham, Elohim, el todopoderoso, ¿verdad? Todo suficiente, el todo de todo. Entonces, en la Biblia, ¿verdad?, para nosotros poder entender que el infierno no es eterno, tiene que ser Dios revelando, ¿no? Como Dios ha enviado en estos 2000 años, Dios ha enviado 7 mensajeros para nosotros los gentiles y Dios ha lidiado con nosotros estos 2000 años. Pues. Vemos que en el principio, ¿verdad?, si Dios como era el logo, pues, el logo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, en el principio era el logo, y el logo era con Dios y el logo era Dios. Entonces ahí en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo también se aplica a palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En Juan 1:14 dice: aquel verbo y aquel logo y aquella palabra se hicieron carne y habitó entre nosotros. Entonces, para nosotros poder entender que el infierno no es eterno, tenemos que hablar, hemos venido hablando de las 7 dimensiones, ¿verdad? En el programa anterior hablamos de las 7 dimensiones. La primera dimensión dijimos que era la luz, la segunda es la materia y tercera es el tiempo. Entonces, en esas tres dimensiones, ¿verdad?, están podemos captarla en este cuerpo. La cuarta dimensión, que es la ciencia, no se puede captar en este cuerpo. Por ahí están pasando ondas radiales. Ahorita por las cámaras, ¿verdad?, por ahí están pasando noticias, novelas, películas, deportes, programas radiales, y etcétera, etcétera. Pues están pasando por ahí miles en muchos países, ¿no? Pero nosotros no podemos captar eso nomás lo capta es la ciencia, ¿ves? Y la quinta dimensión es el infierno, de ese que vamos a estar hablando hoy, de la quinta dimensión, que es el infierno. Y la sexta dimensión es el cielo, ¿verdad? Y la séptima dimensión es el cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros poder entender, tenemos que irnos al principio, además tenemos que irnos al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo nosotros existíamos en un cuerpo teofánico. Un cuerpo teofánico es un cuerpo espíritu, ¿entiendes? No es este solo cuerpo. También en los programas anteriores hablamos del programa Los 3 cuerpos. Cuerpo teofánico, cuerpo glorificado, que es donde mora el alma del hombre, ¿verdad?, y cuerpo terrestre, que es este cuerpo. Son 3 cuerpos, y esos 3 cuerpos están conectados a las 7 dimensiones, ¿ves? Entonces, nosotros existíamos en el cielo en un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu. Job nos vio allá en el cielo en un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu. Job capítulo 38, verso 7. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí somos simbolismo de estrellas. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, en Génesis 15, el padre de la fe, Abraham, Génesis 15:5, dice: cuando Dios le dijo: así será tu descendencia como las estrellas,
siempre recordamos que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente como la tenemos, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Literalmente como la tenemos, pero simbolismo, nosotros somos simbolismo de estrellas, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? En Génesis 37:9, José tuvo un sueño y soñó sus 11 hermanos en 11 estrellas, eran sus 11 hermanos. Y el sol representaba ahí a Jacob y la luna representaba a su mamá, que el sol es figura de nuestro Señor Jesucristo, del mismo Dios. Sin el sol nadie existiera. La luna es figura de la novia, de las iglesias. Y las estrellas somos simbolismo, nosotros somos simbolismo de esas estrellas. Entonces, por eso que también somos simbolismo de ovejas. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No somos ovejas, pero somos simbólicos. Simbólico es que son figuras, ¿ves?, que existen en la Biblia y que Dios nos simboliza con estrellas, con ovejas, con el trigo. Mateo 24:13 dice: hay trigo y hay cizaña. Árboles buenos, también hay árboles malos. Mateo 7, capítulo 7, verso 17 dice: hay árboles buenos y árboles malos, por su fruto los conoceréis. Somos simbolismo del agua. También dice en San Juan 7:38, ¿verdad?, que el que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Apocalipsis capítulo 17, verso 15 dice que aguas representan pueblos, naciones, macedumbre, o sea, multitudes de gente. Pues eso representa, ¿entendés? Esa es la interpretación de Dios. También representamos tierra. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la tierra prometida de Israel, la tierra prometida es el Espíritu Santo. Dice que la Biblia, ¿verdad?, en Mateo 5:44, ¿verdad?, dice: para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justo y sobre injusto, que hace llover sobre injusto y sobre injustos, que hace que los hijos de Dios, ¿verdad?, y los hijos del diablo, ambos se alimentan del mismo sol, de la misma lluvia, de la misma tierra. ¿Ves? Son simbolismos. Nosotros somos simbolismo de toda la naturaleza. Las estrellas, ¿ves? Simbolismo. ¿Ves? Porque en Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. 7 estrellas. En estos 2000 años Dios ha enviado 7 mensajeros para nosotros los gentiles. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, ¿verdad? Estrellas somos simbolismo de seres humanos, de 7 mensajeros que Dios envía a la tierra, pero nosotros también somos figuras de estrellas. Entonces, como te digo, para entender que el infierno no es eterno, ¿verdad?, tenemos que escudriñar, leer la Biblia. Pero Dios ha traído 7 mensajeros. Dios ha hablado de 7 dimensiones espirituales, que hoy específicamente vamos a hablar de la 5ª dimensión, que es el infierno. Porque para muchos religiosos ellos dicen: no, el infierno no existe. No, el infierno existe porque Dios dice en Romanos capítulo 3, verso 4, dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento habló más del infierno y predicó más del infierno que cualquier otro sermón, ¿no? Entonces el infierno, como te digo, para poder entender el infierno tiene que ser Dios dando una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, que el infierno es real y que el infierno existe. Pero hay 7 dimensiones, hay 3 cuerpos. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en un cuerpo espíritu. Este cuerpo no es imagen y semejanza de Dios, este cuerpo viene del polvo de la tierra. ¿Ve? En Génesis 1:27 dice: crió Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Ahora, para entender quién es Dios tenemos que ir a la Biblia. En Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. San Juan 4:24, la mujer samaritana dijo: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Somos imagen y semejanza de Dios en ese cuerpo teofánico. Pasamos a un cuerpo terrestre. Génesis 2:7 dice que Dios le crió un cuerpo del polvo de la tierra. ¿De dónde viene el cuerpo de mamá cuando está embarazada? ¿Qué come mamá? Carabota, frijoles, arroz, pasta. Todo lo que come mamá, ¿verdad? Y todos los elementos de la tierra somos 70% agua y 30% somos calcio, potasio, hierro, todos los elementos que tiene la tierra. Entonces, este es el cuerpo terrestre y el cuerpo glorificado. Son 3 cuerpos. Son 7 dimensiones. ¿Ves? Y hoy estamos hablando específicamente de la 5ª dimensión, que es el infierno, ¿no? Entonces, aquí el Señor, vamos a leer para que entendamos que el infierno no es eterno.
Vamos a leer por aquí Mateo capítulo 25, verso 41. Verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que aquí tenemos que hacer énfasis, es donde dice preparado, y todo lo que es preparado tiene un principio. ¿Ve? Vuelvo y repito, el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios, porque Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es el Elohim, el Todopoderoso, el Todo Suficiente, como dice el Salmo 90, podemos leer desde el verso 1 y verso 2, ¿no? Refiriéndose a Dios. Sabemos que Dios también significa objeto de adoración, pero en este caso Dios es el único, pues no tiene principio y no tiene fin. Salmo 90, capítulo, verso 1 y verso 2, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Verso 2 dice: antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde siglo hasta siglo, tú eres Dios. O sea que el único, este salmo aquí nos dice que el único eterno es Dios. O sea que el infierno tiene un principio, fue creado. ¿Ve? El infierno tiene como creación, fue creado, tiene un principio. El único que no tiene principio y no tiene fin es Dios. Y los hijos de Dios tenemos un principio, tenemos un fin, pero si estamos en los pensamientos de Dios, somos eternos, porque todos los pensamientos de Dios son eternos. Ahora, sería bueno entender para qué fue creado el infierno y para quién. Bueno, el infierno, ¿verdad?, fue creado para los ángeles. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 4, dice que el diablo arrastró con la cola la tercera parte de los ángeles. O sea, no es una cola literal, es una cola de engaño. ¿Ve? Engañó la tercera parte de la tierra, de los ángeles, y se los trajo a la tierra. ¿Ve? Entonces, de ahí para acá Dios prepara el infierno, porque el infierno es creado, es preparado para el diablo y sus ángeles, ¿entiendes? Entonces, como el diablo de Génesis, el Apocalipsis también tiene hijos, que ya nosotros sabemos que el pecado original no ve que va a ser como una manzana, un aborí, una pera, una uva, no, el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? Entonces, de ahí para acá Eva tuvo dos hijos, dos hijos gemelos, Caín y Abel. Caín era hijo de Adán y Abel era hijo del diablo. La serpiente, que el diablo es un espíritu, el diablo se metió dentro de la serpiente y engañó a Eva. Cuando un hombre engaña a una mujer, no la lleva a una verdurera a comer manzana. ¿Ve? El engaño, el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? Tenemos a través del hermano Braja, predicó la simiente de la serpiente, lo explica desde Génesis hasta Apocalipsis, que el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? Entonces, de lo que es el infierno, preparado, ahí le vamos a hacer énfasis. Mateo 5:41 dice preparado, y si fue preparado tiene un principio y por lo tanto tiene un fin. No es que no creamos que el infierno no exista, no, el infierno existe, pero el infierno tiene un fin. No sabemos si va a arder por millones y millones de años, pero tiene un fin. Pues el único que no tiene principio y no tiene fin es Dios. Y ahora también, ¿dónde está ubicado el infierno? El infierno está ubicado aquí en la tierra, ahorita en cosas paranormales, ¿verdad? Y en muchos programas, bueno, por lo menos el programa de unos rusos que iban kilómetros profundos de la tierra, que estaban investigando. Ellos empezaron a escuchar, porque esos tubos, ¿verdad?, llevaban micrófonos para oír sonido y cosas. Entonces, en lo profundo de la tierra, ellos empezaron, no sé a cuántos kilómetros de la tierra, ¿verdad? Ellos empezaron a escuchar sonidos, voces, gritos, lamentos, y ellos sacaron eso rápido, el micrófono y eso, porque tuvieron temor. Eso está en YouTube, en Instagram, en YouTube. Hay muchas cosas paranormales que han captado cuando una persona muere, también capta que sale el alma del cuerpo, ¿ves? Entonces ahí el cuerpo, el espíritu está en la mente, como dijimos en los programas anteriores, los tres cuerpos, ¿verdad? En este cuerpo tenemos 5 sentidos, que es oído, gusto, tacto, olfato y vista en este cuerpo, y son buenos para este cuerpo, ¿ves? Pero esos 5 sentidos pueden captar la luz, pueden captar la materia y pueden captar el tiempo, ¿verdad? Estos 5 sentidos, este cuerpo. ¿Ves? Pero este cuerpo no puede captar la ciencia, no puede captar ahorita lo que está pasando por ahí, por la televisión, por los radios, por todo eso está mundialmente, no lo puede captar. Y la quinta dimensión, que es el infierno, está aquí en la tierra.
¿verdad? Podemos leer aquí cuando estos descendieron al infierno en cuerpo, alma y espíritu. ¿Ve? Esto fue Coré, Adantar y Abirán, que se fueron en contra del hombre que Dios había enviado a la tierra, del profeta que Dios ha enviado a la tierra, que fue Moisés. Dice la rebelión de Coré, ¿verdad? En Número capítulo 16, ¿verdad? Y podemos ver que ellos descendieron cuerpo, alma y espíritu al infierno. Dice que en verso 16, capítulo 16 de Número, ¿verdad? La rebelión de Coré, verso capítulo 31, dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar, Moisés, ¿verdad?, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivo al Seo, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación, y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron a grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová, consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. O sea que estas personas, ¿verdad?, por no creer mensaje, como te digo, Dios ha enviado 7 mensajeros para nosotros los gentiles. Ya Apocalipsis capítulo 2, desde el verso capítulo 2, ¿verdad?, desde el verso 1, Apocalipsis 3, 18, Dios dijo: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, iglesias aquí, ¿verdad?, son seres humanos, no son paredes, no, son seres humanos. Ahora, el primer mensajero le da DC después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo. Le da de Esmirna 170 al 312, Irineo. Le da de Pérgamo 312 al 606, Martín. Le da de Tiatira 606 a 1520, Colombo. Le da de Saldi 1520 a 1750. Le da de Filadelfia 1750 a 1906. Le da de la Odisea 1906 a 1963. Las edades fueron siglos espirituales. Cada siglo dura más de 100 años. Hubieron edades que duraron 100, hubieron edades que duraron 2 siglos, hubieron edades que duraron 3 siglos. La que duró casi 10 siglos fue la edad de Tiatira, 606 a 1520. Ahora, Dios ha traído 7 mensajeros, ¿verdad? Y hablando de Moisés, Moisés era un profeta. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Después de Cristo, todo este tiempo Dios trajo a Pablo, a Irineo, a Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham, 7 mensajeros. Ahora, la ley, como dice en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de la gracia, ¿ves?, de los bienes venideros y figura, ¿ves? Hoy no es sombra, hoy es una realidad, ¿ves? Dios envía esas 7 estrellas de Apocalipsis 1:16, y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que desde Apocalipsis capítulo 2, la edad de Efesios, Apocalipsis 3:22, la edad de la Odisea, las edades, él dijo: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Escribe es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Escribe al ángel, el apóstol Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. 7 mensajeros, 7 tiempos, ¿verdad? Y ya ese mensajero traía un mensaje singular. Se lo predicaba al ministerio quíntuple. Efesios 4:11 dice: Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro maestro y a otros pastores. Entonces el ministerio quíntuple viene para perfeccionar a la iglesia. Las edades son 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Los sellos, Apocalipsis 6:1 dice, el primer sello, ¿verdad?, es el caballo blanco, dice: ven y mira. Hasta el 4.º sello dice: ven y mira, ven y mira. El 5.º sello, las almas bajo el altar. El 6.º sello, la gran tribulación. El 7.º sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. En las edades, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en los sellos, ven y mira. O sea que aquí es mirar, ¿verdad?, es escudriñar. San Juan 5:39, escudriñar la Escritura porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Entonces Dios envió un mensajero, y el que oye ese mensajero está oyendo directamente de Dios.
podemos decir que el que oye y viva conforme a ese mensajero, porque muchos oyen los mensajeros, pero no viven conforme a los mensajeros. Incluso el hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló Las 3 clases de creyentes. Y eso está en el mensaje. El creyente puro que cree la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El manufacturado que se parece mucho al verdadero. Y está el incrédulo que no cree, pues se va a mitad de camino, se va o no cree, está ahí por estar, pues, como dice, ¿verdad? Pero el que yo cada uno de esos mensajeros, ¿verdad?, obtiene la vida eterna, no va al infierno, porque cada uno de esos mensajeros fueron figuras de Moisés. Y Coré, Dantar y Avirán, ellos fueron en contra del profeta que Dios había enviado para ese tiempo, que era Moisés, que Dios lo había comisionado para sacar el pueblo de Egipto, y ellos fueron en contra de la enseñanza, ¿ves? Y si hay mucho, Coré, Dantar y Avirán no era de otra religión. Él creía el mismo Dios que creía Moisés. Ellos creían en todo lo que Dios, pero fueron en contra del mensaje que Dios trajo, que fue Moisés. Y todos los que van en contra de los mensajeros, lamentablemente les espera el infierno. Eso no es que digan que son cristianos que creen mensajes, es que lo vivamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiere decir que así como Dios ha enviado a cada mensajero para alimentar a sus hijos, cada vez que Dios envía a su mensajero, el diablo también se siembra. Correcto. Y él le hace creer a muchos cristianos y a muchas personas que están creyendo la verdad, y en realidad es la verdad, pero es la pervertida. Correcto. El mismo Pedro, ¿verdad?, dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, pero que los indoctos tuercen para su propia perdición, ¿entiendes? Entonces, el de nosotros, ¿verdad?, la quinta dimensión, que es pudimos ver ahorita en la escritura, el número 16, que el infierno está aquí, ¿verdad? Y eso lo dijo el séptimo mensajero, el hermano Branham dice, el infierno está aquí, todos los días caminamos por encima del infierno, que está en lo profundo de la tierra, ¿verdad? Y que es la quinta dimensión, ¿ves? Porque el que desciende al infierno desciende en un cuerpo teofánico también, y el que desciende a la vida eterna también desciende en un cuerpo teofánico, ¿ves? Son un cuerpo, uno para vida eterna, uno para gozarse, pero está en el infierno también está uno que está esperando el juicio, porque en verdad ellos ahorita no se están quemando, no están en el lago de fuego, ¿ven? Este cuerpo, ¿verdad?, del ser humano es sembrado en el cementerio. Cuando vamos al cementerio, este cuerpo es sembrado. Ahora, el primer mensajero, el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, verso 44, dice, se siembra cuerpo animal, se siembra cuando la persona muere, ¿no? Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Ahora, ¿por qué se siembra cuerpo animal? Sea cristiano, sea inconverso, ¿verdad? Este cuerpo pertenece al reino mamífero, somos de sangre caliente. El apóstol Pablo, el primer mensajero, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, él dice, el hombre natural, en otra versión de la Biblia dice el hombre bestia, el hombre animal, no percibe las cosas de Dios porque para eso no cura y no las puede entender porque se ha de decidir espiritualmente. Entonces Pablo dice aquí, se siembra cuerpo animal, se siembra es cuando el cuerpo va a la tumba, ¿ves? Ahí se están sembrando el cuerpo, ¿ves? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual porque lo espera un cuerpo teofánico. Si vamos al cielo nos espera un cuerpo teofánico y si vamos al infierno nos espera un cuerpo teofánico, ¿ves? Entonces, ese cuerpo teofánico tampoco es eterno, es un cuerpo de un tiempo. ¿Por qué? Porque los únicos que van a tener el tercer cuerpo, el cuerpo glorificado, son los hijos de Dios. Los hijos del diablo no pueden tener cuerpo glorificado, ellos llegan a cuerpo teofánico, ¿ves? Entonces, el infierno, ¿verdad?, no es eterno. El infierno tiene un principio y tiene que tener un fin, porque dice que el infierno fue creado, ¿ves? Ahora, muchos se agarran de la palabra eterno. Aquí en Mateo 25:41 dice eterno, pero vamos a ver qué significa eterno, ¿verdad? Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, ¿verdad? Preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado, o sea, tuvo un principio, Dios se lo preparó para ellos. Ahora el infierno no fue creado para seres humanos, el infierno fue creado para los ángeles que se opusieron a Dios allá en Apocalipsis capítulo, porque la primera batalla no fue aquí en la tierra, la primera batalla fue en el cielo, ¿verdad? Y el diablo no pecó en lujuria, el diablo pecó
en desobediencia y en soberbia. Él quiso ser más poderoso que Dios, ¿entiendes? Entonces ahí Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Desde el verso 12, el verso 4 nos habla ahí, ¿ve? Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Ya dijimos que estrellas también son simbolismo de estrellas, somos nosotros los seres humanos. También representamos, somos seres angelicales, ¿ve? El cuerpo teofánico es un cuerpo espíritu, ¿ve? Y en ese cuerpo espíritu nosotros estábamos allá desde antes de la fundación del mundo. Si mi cuerpo espíritu, mi cuerpo teofánico estaba allá en el cielo, yo voy para el cielo. Si no estaba allá, yo no voy para allá. Ahora, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. ¿Ve? Entonces, si leemos el verso 7, esta cola no es una cola literal, es una cola de engaño. ¿Ve? Y la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Estrellas aquí en el cielo eran ángeles, un cuerpo teofánico, ¿verdad? Batallas humanas pasaron a ser batallas angelicales. Hay dos fuerzas aquí en la tierra, el poder de Dios y el poder del diablo. Más San Juan 10:10 dice, vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿sí o no? Y yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Ahora, Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahí venimos, ¿verdad?, al buen de Dios. Cuando Dios lo arroja allá, Dios preparó, ¿ves? Prepara que el infierno para el diablo y para los ángeles caídos, ¿verdad? Ángeles son ministros también, ¿sabías eso, no? En segunda de Corintios 11:14 dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, el diablo fue el ángel. Si leemos Isaías 14:12, ¿verdad? Él estuvo en el cielo, oh hijo, luz. Dice, oh lucero, hijo de la mañana, ¿ves? Él también fue hijo, pero fue el hijo de perdición. San Juan 6:70, ¿verdad? Entonces ahí está el Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Esta batalla viene del cielo. Allá estábamos nosotros peleamos con Lucifer allá en el cielo, en cuerpos celestiales, ¿verdad? Bajamos a la tierra. Dios nos dio este cuerpo a través del pecado, a través del sexo, pero en Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces allá hubo una batalla en el cielo, ¿verdad? Pasó a Génesis, la serpiente no es el ofidio ese que llamamos culebra, la serpiente era un hombre, después Dios lo maldice, pero él deja un hijo en Adán femenino, porque en Génesis 5:2 dice, y ambos se llamaban Adán. Cuando Dios decía Adán, salía Adán masculino y Adán femenino. Después de la caída, después del pecado que fue el sexo, ¿verdad? Adán le pone en Génesis 3:20, Adán le pone Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Entonces el pecado original, el diablo pecó en desobediencia y en soberbia en el cielo. Nosotros pecamos aquí en la tierra en injuria, en acto sexual pecamos nosotros en la tierra. El ser humano no pecó en el espíritu, el ser humano pecó fue en la carne, ¿entiendes? Entonces, vamos al libro de Judas, ¿verdad? Que también nos habla ahí de lo que es eterno. Entonces, ahí nos agarramos, porque muchos dicen, no, por aquí dice eterno. No, el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios, es el único. Entonces, dice aquí en San Judas, bueno, en un solo capítulo, ¿verdad? Verso 7. Dice, como Sodoma y Gomorra, la ciudad de vecina, la cual de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí vemos que Sodoma y Gomorra no están ardiendo en la actualidad, pero ahí dice el fuego eterno. Ahora tenemos que aplicarle la palabra eterno, nada más se aplica a Dios, porque Dios significa objeto de oración, pero Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios no nace, Dios no muere. Salmo 92, ¿ves? El único, Elohim, el todo suficiente. Cuando Dios no existía, Dios es el creador de todas las cosas, ¿ves? Entonces ahí está Mateo 25:41 dice eterno, pero dice más adelante, dice preparado. Si tuvo una preparación, entonces el infierno no es eterno, tiene un principio y tiene un fin, ¿entiendes? Entonces ahí está, Jesucristo habló mucho de lo que fue el infierno, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo puede ir un cristiano al infierno?
Lamentablemente, ¿verdad? La mayoría de los cristianos no van al cielo, sino van al infierno. El hermano Braja predicó un mensaje, el Edén de Satanás. Así como Dios duró 6.000 años para fabricar el Edén, porque para Dios, como dice Pedro, ¿verdad? 1.000 años para Dios es como un día, y un día son como 1.000 años, lo dice Pedro, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo puede ir un cristiano al infierno? Lamentablemente, ¿verdad? El mundo está lleno de llamados cristianos. Pero el Señor sabe que ser cristiano es ser como Cristo. Eso significa la palabra cristiano, ser como Cristo. Y el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, el mundo está lleno de llamados cristianos. Lo que la gente no cree, que el diablo también es cristiano. Y el diablo dice que es cristiano. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. ¿Ves? Ellos creen y tiemblan y saben que Dios es uno. La mayoría de las religiones te hablan de un trino, y los demonios saben que Dios es uno, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos vienen de allá del cielo, y ellos allá no vieron tres dioses, no vieron un solo Dios. ¿Ve? Pablo, el primer mensajero, en 1 Timoteo 3:16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria, y predicado a los gentiles, y recibido arriba en gloria. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, no hay más Dios. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones de un mismo Dios, ¿entiendes? Ahora, el diablo le predicó 99.99 de la palabra en el cielo a estos ángeles, ¿ves? Y ellos cayeron, fueron engañados, le tiró una predicación, pero una predicación tremenda, porque ¿qué le podía faltar a los ángeles cuando estaban con Dios? ¿Qué le podía faltar? Nada. Pero el diablo le tiró una predicación, y lo que debemos entender, que la verdad, ¿qué es una mentira? Es una verdad pervertida. ¿Qué predica el diablo? La verdad. ¿Qué predica las denominaciones? ¿Qué predica la Iglesia Católica? La verdad. Pero la verdad pervertida tiene 98, 95, 90 de verdad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el diablo la predicó en el cielo, la predicó a la iglesia en Génesis, que la iglesia de Adán femenino, todavía no se llamaba Eva, ¿ves? La engañó, arrastró a la primera iglesia, la arrastró con la cola es engaño, ¿ves? Predicó un mensaje tremendo a Eva, la engañó, porque un engaño no es algo, un engaño es tan parecido a la verdad, ¿ves? Mateo 24:24 dice que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados. Todos los que oyeron los mensajeros, ninguno de ellos fue engañado. El que lo oyó y vivió conforme, porque muchos lo oyen, pero como te digo, están las tres clases creyentes del mensaje. ¿Ves? Están el Edén de Satanás, que el hermano Raja dice: la mayoría de la gente cree que va al cielo cuando en realidad va al infierno. Predican desviado de la Biblia, ponen mujeres pastoras. 1 Timoteo 12 dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No hubo una mujer sacerdota de Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita la mayoría de las iglesias ponen mujeres sacerdotas. La mayoría las mujeres se pintan, se maquillan. En el libro de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes creo que está, o segunda de Reyes, 9:30, los perros se comieron a Jezabel. ¿Por qué? Porque se pintaba. La mayoría de las religiones hoy en día usan un velo. El verdadero velo es el cabello de la mujer. 1 Corintios 11:14 dice que el verdadero velo de la mujer es el cabello. No es ponerse un velo ahí, eso es como un cintillo, algo que la mujer se ponga. Pero el verdadero velo de la mujer es el cabello. Bueno, lo cierto es el caso, ¿verdad? Que la mayoría de los cristianos, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos. Y Dios le dirá: apartado de mí, oradores de iniquidad, nunca los conocí. En Marcos 7:6 él dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombres, invalidando los mandamientos de Dios. O sea que hoy la Iglesia Católica invalida la palabra de Dios, las denominaciones invalidan la palabra de Dios, y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios, se desvían de la palabra de Dios. Entonces el infierno, ¿verdad? Si el diablo peleó ahí en el libro de Judas, ¿verdad? Peleó el cuerpo de Moisés, que era un profeta, que es un hombre llamado por Dios y todo eso, el diablo también va a pelear por aquellos que dicen ser cristianos, porque el diablo conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero él lo que hace es pervertirla. ¿Ves? Él predica la verdad, pero no para llevarte al cielo, sino para llevarte al infierno.
Vemos la contienda en Mateo 4.4, Lucas 4.4, vemos la contienda. Ellos contendieron del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. ¿Ve? Y el diablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Y nuestro Señor Jesucristo le citó de Deuteronomio 8.3, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo se lo llevó al pináculo más alto, le citó el Salmo 91, versos 11 y 12, escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no trompiece en piedra. Tírate, lo único que no estaba escrito era tírate, pero el diablo conoce la Biblia, no para llevarte al cielo, sino para llevarte al infierno, para desviarte de la palabra. Como en la actualidad la mayoría de las religiones están desviados de la palabra, aun cuando dicen ser cristianos, tú le muestres la prueba, como dice en 1 Epístola de San Juan 4.1, dice probar los espíritus. Cuando tú los pruebas por la palabra, están a distancia, kilómetros de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿ves? Entonces por eso la mayoría de los cristianos no van al cielo, sino al infierno, ¿entiendes? Ahora, desde allá del cielo el diablo era religioso también. Llegó a Génesis, era Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín era de la simiente de la serpiente. Primera Epístola de San Juan 3.12 dice no como Caín, que era del maligno. Ahora la mayoría de la gente cree que porque una persona carga una Biblia, porque diga que es un sacerdote, porque diga que es el Papa, porque ande vestido blanco, o pertenece a cualquier religión, es un hijo de Dios. No, la mayoría de los religiosos son hijos del diablo. A Jesucristo no lo crucificaron los comunistas, los ateos, no, a Jesucristo lo crucificaron los mismos llamados cristianos, los escribas, los fariseos, los saduceos. Ellos mismos fue lo que le dijeron loco, brujo, hijo bastardo, de todo eso le dijeron, ¿ves? Y por eso el Señor Jesucristo en San Juan 8.44 le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer, y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero el diablo también tiene hijos. ¿Y quiénes son los que van a ir al infierno? Los hijos del diablo, pues la simiente de Caín. Ellos son malditos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ahí en Mateo 25:41 allí dice maldito. Dios no ha quitado la maldición. Dios murió en la cruz para quitarle la maldición a su pueblo, a sus hijos. En Gálatas 3:12 dice que todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Él se hizo maldito por nosotros. Él aceptó el pecado, pero él se llevó en la cruz del Calvario, él se llevó el pecado de su pueblo, de su novia, de sus hijos, no de los hijos del diablo. Los hijos del diablo todavía siguen siendo malditos. Incluso ahí en la cruz, siempre vemos 3 cruces, pero en realidad habían 4 cruces. Estaba el malandro de la mano derecha, el malandro de la mano izquierda, ¿ves? Pero vemos 3 cruces con estos ojos literales, pero Judas también se ahorcó en una cruz, porque ¿qué es un madero? Dice que Judas se ahorcó en un árbol, en una mata, es una cruz pero no compuesta. Habían 4 cruces. ¿Ve? Habían 2 simientes. La simiente de la mano derecha se arrepintió, pidió perdón, dijo, Señor, perdóname todo lo que a mí me está pasando, yo me lo merezco, he sido ladrón, he sido violador, he sido asesino, he sido esto, he sido aquello. Él reconoció, era un hijo de Dios, ¿ve? Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, mientras que el de la izquierda, el hijo del diablo, empezó a decirle, si tú eres Dios, ¿por qué no desciendes de esa cruz y te salvas a ti, no me salvas a mi vida? Entonces el diablo se lleva a uno al infierno y Dios se lleva a su hijo al paraíso, a la vida eterna. Ahí estaban las 4 cruces, ¿ves? Ahí estaba la vida eterna, pero también estaba el infierno, ¿ves? El diablo. Entonces, vemos que el infierno no es eterno, ¿verdad? En Mateo capítulo 10, verso 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el ser humano le tenemos a la enfermedad, le tenemos a la chikungunya, al cáncer, al sida, pero este cuerpo es una caja de pestilencia, podemos irnos por cualquier vía, y Dios, ¿verdad? Él no dice que el cuerpo que peque morirá. Ezequiel 18:4 dice, el alma que peca, esa morirá. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el alma tiene un destino, o va al cielo o va al infierno. ¿Ves? Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, este cuerpo del polvo es, al polvo volverá. Génesis 3:19, Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverá.
Después que este cuerpo muere, ¿verdad? Ahorita en cosas paranormales sale el alma. El espíritu habita en la mente. Son tres cuerpos. El cuerpo terrestre, cuerpo teofánico y cuerpo glorificado. Ahora, el espíritu también tiene cinco sentidos: la imaginación, la conciencia, la memoria, el afecto y la razón. En el alma, ¿verdad?, mora el corazón. El alma mora en el corazón. ¿Ves? Podemos, ¿verdad?, ver que tenemos que tener la palabra en el corazón, en el alma. Porque el alma que peca, esa morirá. ¿Qué es pecado? Incredulidad. ¿Por qué el hombre mata, viola, secuestra, roba, hace todo lo que hace? ¿Por qué? ¿Ve? Mucha gente dice, no, beber, fumar, matar, fumar droga, etc. Todo eso es pecado. No. Pecado es incredulidad. Hermano Braja dijo, pecado es no dar en el blanco. Y no dar en el blanco tenemos que dar exactamente con cada uno de los mensajeros. Ellos trajeron un mensaje. Dar en el blanco es vivir el mensaje que Dios ha traído. ¿Ven? Entonces el alma, en el alma está la fe o la duda. Está el poder de Dios o el poder del diablo. Ahí están los dos poderes, y esos dos poderes vienen desde el cielo a Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el alma que pecare, en el alma está la fe o está la duda. Y el alma tiene facultades. ¿Qué mantiene el alma? Fe, esperanza, reverencia, adoración y afecto. 5 también en el alma. Entonces la quinta dimensión se compone de estos dos cuerpos: cuerpo teofánico y cuerpo glorificado. ¿Entiendes? Entonces ahí está el Dios de la gloria, en simplicidad, en humildad. ¿Por qué? Porque el único que mata el alma es Dios. Él es el único que mata el alma. Por eso que el infierno no es eterno, porque muchos dicen, no, las almas van al cielo, van al infierno, y en el infierno las almas son eternas. No, sino el diablo también muere eterno. El diablo tuvo un principio y tiene un fin. El infierno tiene un principio y tiene un fin. Ahora, muchos se confunden por la palabra eterno, pero la palabra eterno se le aplica única y exclusivamente a Dios, a más nadie. Y si nosotros somos hijos de Dios, y si somos un pensamiento de Dios, y si estábamos en el cielo y luchamos allá y tenemos el cuerpo teofánico allá, somos eternos, regresaremos. Allá nos vio hoy en el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 1:4 dice, y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. En Jeremías 1:5 dice, antes que naciese te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que ese cuerpo de nosotros está allá en el cielo. Salimos de este cuerpo, ya Dios no tiene un cuerpo teofánico, ¿ves? Y si somos transformados, tendremos un cuerpo glorificado, de 18 a 20 añitos. Bueno, el hermano Braja, ¿verdad? Él en vida, él fue, cuando tuvo el accidente, que el amigo le dio el tiro por la espalda, que se le disparó la escopeta, el hermano Braja en 1926, el hermano Braja muere y desciende al infierno. ¿Ves? Era un joven de 15 años, desciende al infierno y él dice, yo grité por mamá, no había mamá, yo grité por papá, no había hermano, no había nada. Dice él, es un lugar terrible. ¿Ves? El infierno, dice él, un día no se lo recomiendo a nadie, un día en el infierno. Y él le pidió a Dios, y Dios tuvo misericordia y lo sacó de allá. Él sale en el hospital, a los días empieza a recuperarse y crece, y más adelante acepta al Señor. En 1960, ya él siendo cristiano, Dios lo lleva más allá de la cortina del tiempo, lo lleva a la sexta dimensión, al lugar donde están los santos. ¿Ves? Y el hermano Braja dice, no hay palabra, y él veía su cuerpo, dice él veía su cuerpo allá en la cama, pero cuando él entra allá en la vida eterna, en la sexta dimensión, los hermanos empezaron a abrazar a las hermanas. Dice, no hay célula, ahí uno no siente nada por una hermana porque no hay célula. ¿Ves? Y le decían, mi precioso hermano Braja. Hubo una que se pareció a un ángel, dice una hermana, dice el hermano Braja, y le dice el ángel, ¿te acuerdas de ella? Y él dijo, no, tú la llevaste a Cristo cuando ella tenía 96 años, ¿ves? Y allá era una joven de 18 años. O sea que el cuerpo teofánico es un cuerpo de 18 a 20 años, y el cuerpo glorificado es un cuerpo de 18 a 20 años, un cuerpo eterno. Vamos al principio, a Génesis. Vamos como Adán masculino y Adán femenino. No había guerra, no había hambruna, no había enfermedades, no habían hospitales, no habían clínicas, no habían escuelas, no habían bomberos, no habían fuerzas armadas, fuerzas policiales, no habían bombas nucleares, no había armamento, no había nada de eso. Volvemos al principio, volvemos a la eternidad. O
Salmo 37, 11, los mansos heredarán la tierra. Mateo 5, 5, los mansos heredarán la tierra en un cuerpo glorificado. Después de este cuerpo, como te digo, en cosas paranormales han captado que la persona muere y sale el cuerpo nuevamente de ellos. Entonces ahí lo está esperando es un cuerpo teofánico, o van al cielo o van al infierno. En Lucas 16, versículo 19, Lázaro y el rico. ¿Ves? La muerte es figura del dormir. Por eso que la noche representa la muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano, la mayoría de los seres humanos descansamos de noche. Y cuando la persona está dormida, si no ronca, hay gente que dice estará vivo o estará muerto. Y en verdad hay personas que se acuestan a descansar y no despiertan. ¿Ves? La muerte es figura del sueño, porque cuando una persona está durmiendo, no oye, no ve, no siente, no come, no toma agua, no tiene movimiento. ¿Ves? Es figura de la muerte. ¿Ves? Y cuando la persona se levanta el otro día en la mañana, es figura de la vida, de la resurrección. Por eso que el sol, ¿verdad? El sol representa la resurrección. Si nosotros vemos el sol en la mañana, es un niño. De 7 a 9 de la mañana es un niño. De 9 a 12, a 1 al mediodía, es un adolescente. Y de 1 a 3 de la tarde, es un adulto. Está en toda su fuerza. Pero de 4 a 7 de la noche es un anciano. ¿Qué representa la noche? La muerte. ¿Ves? Ya la persona está envejeciendo, igual en la naturaleza. Tú ves que los árboles crecen, dan fruto, están en su fuerza. Pero llega el tiempo que tú pasas por ahí y el árbol está seco, ¿ves? Está muriendo. ¿Ves? Entonces, así es la vida del ser humano, la naturaleza. El sol nos habla de que hay una vida después de esta, porque el otro día en la mañana el sol vuelve a alumbrar. ¿Qué nos dice? Que hay una vida después de esta. Hay una resurrección. La luna representa a la iglesia, las estrellas representan a los hijos de Dios. La tierra representa a la tierra buena, representa a los hijos de Dios, la tierra mala, los hijos del diablo. Las aguas buenas, San Juan 7:38, los hijos de Dios. Las aguas malas, Apocalipsis 17:15, macedumbre, naciones, pueblos, representan los hijos del diablo. Hay aguas buenas y aguas malas. Hay árboles buenos y árboles malos. Hay Mateo 13:24, hay trigo y hay cizaña. Mateo 7:17 dice, hay árboles buenos y árboles malos, por su fruto los conoceréis. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis vienen dos corrientes humanas. Hay gente que dice, pero si tú, por lo menos, la mayoría de las religiones te dicen, tú tienes hijos, y uno dice, sí, yo tengo hijos. ¿Tú enviarías a tu hijo al infierno? No, yo no enviaría a mi hijo al infierno. Ah, viste, entonces Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, pero ya va, depende de quién somos hijos, si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, porque desde Génesis vienen dos corrientes, viene árboles buenos y árboles malos. Salmo 1, Mateo 7:17, Mateo 13:24, el trigo y la cizaña, segunda de Timoteo 20, vaso de honra y vaso de deshonra, Mateo 25:33, ovejitas y cabritos. ¿Ves? Ahí están los hijos de Dios y los hijos del diablo desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 14:18 dice, mete tu hoja aguda porque las uvas están maduras. O sea que hoy es el final, hoy es el día de la cosecha. Ahora, como te digo, mucha gente se deja llevar porque dice el infierno eterno. No, el único eterno es Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios no nace y Dios no muere. Y los pensamientos de Dios son eternos. Y si nosotros venimos de allá, tenemos un cuerpo allá, regresaremos allá, pero también regresaremos en un cuerpo glorificado. Ahora también, una persona que va al infierno puede arrepentirse estando en el infierno. La Biblia es clara en decir que el arrepentimiento es en vida. O sea, creo que está en Eclesiastés, dice que como el árbol cae, así queda. O sea, se refiere a la muerte, como la persona muere, así queda. Ahora, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Todo el que muere, nunca tú vas a un velorio, nunca nadie va al infierno, todos van al cielo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay dos caminos. Mateo 7:13 dice, está el camino, está la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha es el diablo, la puerta angosta es la vida eterna, el Señor Jesucristo. Hay dos caminos, el camino angosto es el Señor Jesucristo. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino angosto es nuestro Señor Jesucristo. El camino ancho es el mundo, ¿ves? Es el pecado, es las religiones, el credo, todo lo que se refiere al mundo, el camino ancho, ¿verdad? Ahora, Dios trajo un profeta a la escena y, como te digo, Coré, Datán y Abirán, ¿verdad? En número 16, que leímos ahorita, verso 32, ellos se rebelaron en contra y ellos decían que eran cristianos, ¿ves? Entonces, todo el que se rebela en contra del mensaje que Dios envía, San Juan 6:29, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Dios ha enviado. Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años.
estamos en el fin, estamos en la plenitud de los gentiles. Y Dios dijo a través de su santo profeta que el infierno no es eterno. No vayan a confundir, dijo el hermano Braja, no estamos diciendo que el infierno no existe. Estamos diciendo que el infierno no es eterno porque tiene un principio y tiene un fin, fue preparado. ¿Ves? Dios lo preparó y por lo tanto Dios lo preparó, Dios también lo va a destruir. Esta tierra va a ser purificada. Ya la tierra fue bautizada, en los tiempos Noé el mundo fue bautizado en agua. ¿Ves? Cuando vino el Señor Jesucristo 2000 años después, el mundo fue santificado. La sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios, que era el cuerpo que Dios se crió en María, porque María fue la incubadora, no es que María puso cremosoma, óvulo, nada. Dios le alquiló el vientre a María y Dios hizo un cuerpo, como dice en Hebreo 10:5, ¿ves? Y se apropió un cuerpo, ¿ves? Aquí mismo en San Juan 2:19, ¿verdad? Dios también, ese cuerpo, ese tabernáculo, San Juan 2:19, ese tabernáculo fue Jesucristo, San Juan 2:19, ¿verdad? Dice que ese tabernáculo fue el mismo Señor Jesucristo. San Juan 2:19 dice, respondiendo Jesús le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Entonces nosotros también somos igualitos a ese templo. Aquí primera de Corintios, ¿verdad? Vemos que nosotros somos también templo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice el verso 16, primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí mismo en primera de Corintios 6:19 también nos habla de ese templo, ¿no? Dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestro, ¿verdad? Aquí mismo en segunda de Corintios 6:16 también nos habla de ese templo. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Entonces, hablando de los 3 cuerpos, ¿verdad? Cuerpo teofánico, cuerpo terrestre y cuerpo glorificado. Ahí está el Dios de la gloria hablándonos de la quinta dimensión, que es el infierno. Y que el ser humano tiene 3 atrios. Este cuerpo tiene lugar, los 3 atrios de velo adentro. El hermano Abraham predicó un mensaje que lo tituló Velo adentro. Él dijo, el cuerpo representa el atrio de afuera. La mente representa el lugar santo, pero el lugar santísimo representa el corazón. Ahí es donde tenemos que tener la palabra, en el lugar santísimo. Mucha gente se vaya al infierno teniendo el Espíritu Santo en el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El atrio de afuera. El Espíritu Santo cae, ellos saltan, brincan, hablan en lengua, pero lo tienen en la carne. Se acaba la música, se acaba la emoción, que es lo que hay ahorita. Ahorita en la mayoría de las iglesias cristianas está la emoción, está el fanatismo y espíritu de error. Pero el peor de esto es el espíritu de error. Ya hablan en lengua, saltan, brincan, eso no es la palabra, tener la palabra. Mateo 4:4, Lucas 4:4, cuando el Señor Jesús lo tentó, él no saltó, él no brincó, no habló en lengua. La Biblia dice que tiene que hablar en lengua una persona, pero tiene que haber un intérprete. Y si no hay un intérprete, que esa persona guarde ese lugar. Primera de Corintios 7, y Primera de Corintios 14, creo que el Pablo habla ahí, Primera de Corintios 14, habla de las lenguas. Y dice Pablo, si no hay un intérprete, calle, porque si entra un indocto y todos están hablando en lengua, no dirán que estáis locos. Y el que habla en lengua habla para sí mismo, significa a sí mismo, dice Pablo. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Muchas religiones dicen, si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Y el don más pequeño de los 9 dones, como dice en Corintios 12:9, el don más pequeño de los 9 dones es hablar en lengua. El don más grande, dijo Dios a través de su santo profeta, es el conocimiento absoluto de la palabra, ¿ves? De lo que Dios está trayendo a la escena, ¿ves? Entonces ese es el don más grande y es el que menos la gente lo tiene, porque la gente, digo, porque habla en lengua, el diablo imita hablar en lengua, los brujos hablan en lengua, ¿entiendes?
Entonces el Dios en simplicidad, en humildad nos está hablando que el infierno tiene un principio y el infierno tiene un fin, ¿entiendes? Sería bueno resaltar cómo podemos ir o cuál es la clave para obtener la vida eterna. Bueno, la clave de obtener la vida eterna ya Dios nos dijo, ¿verdad? Dios ha enviado 7 mensajeros. San Juan 6, 29 dice la obra de Dios es que crear en el que Dios ha enviado. De Génesis hasta Apocalipsis, Dios al pueblo de Israel envió profetas. Y Dios a nosotros los gentiles nos ha enviado 7 mensajeros, ¿entiendes? Entonces, para en estos 2000 años, pues el último mensajero fue el hermano William Mario Branham. Ahora, vuelvo y te repito, en el mensaje también están las 3 clases creyentes. Aquí, para nosotros no ir al infierno, primeramente tenemos que venir desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Como dice en Romanos 8:29, que lo que antes conoció también predestinó. Romanos 8, capítulo 29, ¿verdad? Dice aquí, Romanos 8, capítulo 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que, verso 30, 8:30, dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a este también lo glorificó. Entonces ahí está el cuerpo glorificado, ¿verdad? Y para que nosotros no vamos al infierno tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero tiene que ser el mismo Dios revelándonos, porque en Gálatas, en la carta de Gálatas, capítulo 1, versos 11 y 12, Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. O sea que el que oye el mensajero jamás puede ser engañado y jamás puede ir al infierno. El que oye el mensajero conforme a la palabra de Dios, porque el mensaje viene ¿para qué? Para preparar un pueblo para que se vaya en un rapto. Cada uno de los mensajeros trajo un mensaje y cada, desde Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, 22 dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el que oye ese mensajero no va al infierno, ¿ve? Siempre y cuando lo oye y obedece lo que él dice, porque ahorita tenemos el mensaje, se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque han entrado muchos falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el mensaje para desviar al pueblo. O sea, los ángeles caídos hoy no están en las denominaciones, los ángeles caídos hoy están en el mensaje, tratando de desviar a la novia, porque los metodistas, pentecostales, luz del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, 39.000 religiones, 39.000 papas. Por eso Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, que es la Iglesia Católica, la madre, que son las hijas metodistas, pentecostales, luz del mundo, y muchos de este mensaje también se han desviado, ¿ves? Entonces ahí está, ¿verdad? Dios hoy, nosotros por eso nos dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee los que oyen la palabra de la profecía de este libro. El Apocalipsis 22, versos 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra más segura, más profética de todos los tiempos. Y el verso 20 dice, entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Proverbio 30:20 dice, Proverbio 30, versos 5 y 6 dice, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. O sea, ante todo en el mundo, ante el Papa, ante el cardenal, ante el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, está la palabra de Dios. Por eso Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. O sea, todo es la palabra. Mateo 4:4, él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, para nosotros no irnos al infierno, tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios
y que tiene que Dios darnos una revelación, como dice Mateo 16, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 11, 25 y 26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Primera de Corintios 2, 9 dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ha enviado 7 mensajeros, y los que oyen ese mensajero y viven conforme a la palabra y a ese mensaje que Dios ha enviado, no van al infierno. Los que se desvían como Coré, Dios se los tragó ahí en el número 16, descendieron con cuerpo, armas y espíritu al infierno. ¿Por qué? Porque no respetaron el mensaje que Dios trajo a través de un profeta, no respetaron que Dios había enviado y había puesto ese hombre que era Moisés. Entonces, así todo aquel que no oye el mensajero, no importa de qué religión es, no importa que diga que es cristiano, eso no importa. El mundo está lleno hoy de llamados cristianos. Creo que está en segunda de Timoteo dice el carácter de los hombres en los últimos días, ¿verdad? En segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos postreros días son hoy, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias, y están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Jan y Jabre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, a hombres corruptos de entendimiento, repobros en cuanto a la verdad. Estos no son ateos, no son comunistas, son llamados cristianos. Eso se ve en la actualidad. Ahorita es una perversión, una aberración de lo que son llamados cristianos. Viven peor que el diablo y hacen peores cosas que el mismo mundano. ¿Por qué? Porque están llenos no del Espíritu Santo, sino de legiones de demonios. Aquí mismo en Timoteo capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, y redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la doctrina tiene que ser conforme a la palabra de Dios. La palabra doctrina es la misma palabra de Dios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, con su propia pasión, ¿ves? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. O sea que 7 mensajeros, Dios dijo, el que tenga oído oiga, pero la mayoría de los religiosos están oyendo es el diablo, y son fábulas, son inventadas por el hombre. En esas condiciones está el mundo hoy, así está el mundo. Por eso Dios ha enviado un profeta para sacarnos de esta confusión y para decirnos que la palabra eterna se le aplica única y exclusivamente a Dios, ¿verdad? En Jeremías 17, 27, ahí también habla de lo que es la palabra eterno. Jeremías capítulo 17, verso 17. Jeremías capítulo 17, verso 17. Dice, Jeremías capítulo 17, verso 27. Verso 27 dice, pero si no me oyeren para santificar el día de reposo, para no traer carga ni meterla por la puerta de Jerusalén, el día de reposo yo haré descender fuego en su puerta y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Jerusalén no está encendida en fuego hoy y no se apagarán. Mucho aquí aplican la palabra eterna, no se apagará. Leímos Judas 1.7 que dice que Sodoma y Gomorra arderán eternamente, pero la palabra eterno única y exclusivamente se le aplica a Dios. Hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra no están ardiendo ardientemente. ¿Ves? Ahora, este mundo va a arder, no solo allá Sodoma y Gomorra Dios la quemó, pero este mundo también va a arder en candela. Malaquías 4.1 viene el día ardiente como un horno. Malaquías 4.5 dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande
y terrible. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. Segunda de Pedro 3:7 dice que el mundo está guardado para el fuego, ¿ves? Y descenderá del cielo fuego. Este mundo va a ser quemado en candela. Los mismos científicos han dicho que el calentamiento global es irreversible, sea por bomba o sea por calentamiento, va a destruir este mundo. Entonces aquí si nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Verso 8, capítulo 21, verso 8, y dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿ves? Su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es el cuerpo teofánico, y que la persona, su parte, no es eterno, su parte, cada quien va a tener su parte en el infierno, pero después Dios va a destruir el infierno, porque el infierno tiene un principio. Mateo 25:41, fue preparado, ¿ves? ¿Para quiénes? Para el diablo y sus ángeles, pero como el diablo tiene hijos, también los hijos del diablo van a ir al infierno. Bueno, ya para terminar, esperamos ser de ayuda para aquellos hermanos que nos están escuchando. Y recuerden que tiene que ser Dios dando la revelación y nosotros buscando el crecimiento, leyendo las escrituras y mantengámonos más cerca de Él. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda, ¿verdad?, para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios 4:12, pues, que Dios trajo un profeta a la escena, y no que no creemos que existe un infierno. Si creemos que existe un infierno y que no sé por cuántos millones de años arderá, pero tiene su final, porque el único eterno es Dios. Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.